Hola jóvenes, seguimos con el tema de introducción en la parasitología. Ahora vamos a ver patogénesis de las infecciones parasíticas. Vamos a ver el desarrollo, vamos a platicar un poco sobre las lesiones que ocurren por las infecciones con estos parásitos. Eh, las infecciones parasíticas regularmente pasan desapercibidas cuando infectan a un individuo. Eh, Realmente los parásitos, la gran mayoría de estos parásitos, ha evolucionado con sus hospederos. De tal manera que cuando infectan a un hospedero, el parásito logra mantenerse oculto al sistema inmune, lo que le permite, de cierta manera, eh, no generar signos ni síntomas de la infección. Aunque está presente el parásito, eh, esta evasión inmune pues permite que no haya síntomas. Eh, las formas en las clínicas en que se pueden presentar síntomas pueden ser enfermedades agudas, infecciones agudas, subagudas, crónicas, latentes o recurrentes. Ojo, cuando hablamos de agudas, subagudas, crónicas o latentes, estamos hablando sobre el tiempo eh, en el que se presentan las infecciones. No hablamos tanto de la gravedad de una infección. Regularmente cuando son agudas son infecciones que duran un tiempo corto, ¿sí? Puede ser de semanas, máximo 3 meses, y que son de un inicio abrupto y una resolución también rápida, ¿sí? En este caso, la resolución puede ser que la enfermedad remita o que el paciente muera. O sea, que puede sobrevivir el paciente o puede morir, ¿sí? En el caso de las infecciones subagudas, son infecciones que duran un tiempo más prolongado, ¿sí? Que las agudas. En general, se menciona que son subagudas cuando duran alrededor de 6 meses. En este caso, eh, igual que las infecciones agudas, tienen un inicio abrupto, ¿sí? Un inicio rápido y también tienen una resolución rápida, ¿sí? En el caso de las infecciones crónicas, aquí los signos y síntomas de la infección van apareciendo lentamente, ¿sí? Pero la infección dura mucho tiempo, dura muchos meses y puede durar hasta muchos años, ¿sí? En el caso de las infecciones latentes, eh, aquí es muy interesante porque el paciente tiene el parásito en cantidades muy bajas. El parásito está presente en la persona, pero el individuo no presenta ningún signo ni síntoma, ¿sí? De la infección. Ojo, no significa que no los haya presentado en algún momento, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Trypanosoma cruzi, es una infección que permanece latente en los individuos, ¿sí? Que se infectan con este bicho, pero cuando inicia la infección, cuando ocurre la infección, tienen síntomas de una infección aguda, ¿sí? Y si este paciente no es tratado, ¿sí? Posteriormente esta infección se vuelve crónica y posteriormente se vuelve latente. Literalmente el paciente tiene este parásito conviviendo con él muchos años en cantidades muy pequeñas y el paciente no tiene ninguna sensación de estar infectado porque no presenta ningún síntoma. En el caso de las infecciones recurrentes, son infecciones que se vuelven a repetir, ¿sí? En el paciente. Hay algunas infecciones para las cuales no generamos inmunidad y podemos seguirnos infectando por estos parásitos. Ojo, eh, son varias las cosas que afectan que una infección se presente como subaguda, aguda, crónica, latente o recurrente. Dentro de estos factores está el número de parásitos, el tipo de parásito y el estado inmune del hospedero. Por ejemplo, en el caso del número de parásitos, cuando es una infección aguda, regularmente el número de parásitos tiende a ser muy alto, ¿sí? Tiende a ser gran cantidades de parásitos dentro del hospedero. En el caso de las infecciones latentes y las infecciones crónicas, ¿sí? Son infecciones donde el número de parásitos es bajo. En el caso de las infecciones latentes es muy pequeño, mucho más pequeño el número de parásitos comparado con una infección crónica, ¿sí? En el caso, por ejemplo, del tipo de parásitos,
hay parásitos que son eh, más benignos que otros. Un ejemplo, en el caso de las tenias, ¿sí? Por ejemplo, Taenia saginata, Taenia solium, cuando el individuo está infectado por una tenia, pueden pasar meses o a veces hasta años viviendo esta persona con el parásito sin darse cuenta. Pero por ejemplo hay otros parásitos que son muy agresivos, ¿sí? Son muy agresivos. Por ejemplo, en el caso de del Toxocara, el Toxocara canis o el Toxocara cati son bichos que al estar en el individuo tienden a movilizarse, ¿sí? Tienden a movilizarse en el cuerpo de este individuo, son parásitos que son erráticos, entonces tienden a causar mucho daño. Entonces los síntomas aparecen más rápido en una toxocariasis comparado con una teniasis. Ahora, también algo que tiene que ver mucho es el estado inmune del hospedero. Hay parásitos que difícilmente pueden instalarse en un hospedero que tiene un buen sistema inmune, que es un paciente o un individuo inmunocompetente. Por ejemplo, en el caso de los parásitos como el eh, Cryptosporidium, la Cytospora o el Ciclospora, esos parásitos regularmente los vamos a encontrar en individuos que están inmunosuprimidos, ¿sí? Esos individuos regularmente cuando una persona inmunocompetente tiene contacto con ellos, se presenta una enfermedad aguda, ¿sí? Autolimitada. Literalmente el paciente tiene contacto con el parásito, presenta síntomas de manera abrupta, pero tiene una resolución en la cual remite el parásito. Literalmente el sistema inmune puede eliminar al Cryptosporidium o al Cytospora belli o al Cyclospora. Pero en el caso de individuos que tienen un sistema inmune deficiente, ¿sí? Que están inmunocomprometidos o inmunosuprimidos, al tener contacto con este parásito, ¿sí? Con algunos de estos tres parásitos, literalmente no solamente se infecta el intestino, que es el sitio común donde llegan, sino que se pueden pasar hacia otros tejidos, porque no hay un sistema inmune que los pueda defender. Ahora, vamos a hablar de los efectos del parásito en el hospedero. Vamos a hablar sobre los daños en el tejido que generan estos parásitos. Uno de los primeros que ocurren es la degeneración parenquimatosa. En este caso, la degeneración parenquimatosa también se le puede llamar como hinchazón celular y es más común encontrarla así. Esta ocurre por acción del mismo parásito y lo que ocurre es que se dañan proteínas de la membrana plasmática de las células, lo que provoca que la célula no tenga un intercambio correcto de iones, ¿sí? Y obviamente de moléculas de agua con su medio ambiente. Entonces estas células tienden a empezar a hincharse, ¿sí? A aumentar su volumen. Algo muy característico de estas células es que cambia no solamente su morfología de la célula, ¿sí? O sea, no solo su forma, sino también los organelos que están en su interior tienden a aplastarse por este cambio en la fisionomía que tiene. Eh, Como les mencioné, regularmente estos daños ocurren por este cambio en la morfología de la célula ocurre porque hay daños en las bombas de sodio y potasio, ¿sí? En la imagen están viendo, ¿sí? Se puede observar aquí con las flechas células que están presentando esta morfología de hinchazón celular, las cuales se están inflamando y una característica que tienen mucho este tipo de células es que ya no se tiñen de manera correcta, ¿sí? La tinción tiende a ser más pálida porque está cambiando obviamente en la composición de la célula al tener más agua en su interior. Y bueno, también los organelos tienden a aplastarse hacia los extremos, hacia las orillas de la membrana plasmática. Otro ejemplo de daño de tejido es la degeneración grasa o la esteatosis. En este caso es la acumulación de grandes cantidades de triglicéridos, ¿sí? En el citoplasma de las células, ¿sí? Aquí en la imagen están viendo una estetosis hepática, ¿sí? Están viendo hepatocitos, los cuales está viendo una acumulación, ¿sí? De triglicéridos en el citoplasma de estos hepatocitos.
Hay diferentes grados. Aquí vemos en el A un hígado normal y en el B estamos viendo cómo inicia este proceso de acumulación de grasas, ¿sí? Dentro de la del citoplasma de las células y cómo cada vez se va haciendo más severo. Regularmente las células toleran una pequeña cantidad de acumulación de lípidos de estos triglicéridos en el citoplasma de células. Pueden tolerarlo sin afectar la funcionalidad, pero entre mayor sea la acumulación, esto va afectando a la funcionalidad de la célula hasta que llega a perder su función. Y obviamente pues cambia en la totalidad de la función, pierde funcionalidad el órgano entero, no solamente las células. Bueno, aparte de esto, los tejidos, este tejido donde está presentando la estetosis, cambia su coloración, tiende a ser un poco más amarillento, ¿sí? Y puede ocurrir en muchos tejidos, el más común es el hígado, pero realmente puede ocurrir en muchos más tejidos. Por el caso de la necrosis, es otro ejemplo de daño tejido, y esto ocurre regularmente cuando el tejido está recibiendo un daño constante, ¿sí? Un daño constante, esto provoca que las células que están alrededor de ese daño empiecen a morir, ¿sí? Esto le va a dar una apariencia diferente al tejido, ¿sí? Regularmente se tiende a ver más opaco, tiende a ser más grisáceo el tejido cuando hay células muertas. En la imagen están viendo algo muy interesante. Están observando lo que corresponde a un experimento que están haciendo con células de melanoma, ¿sí? En este caso son células B12 de melanoma y están inoculando estas células con Tequinella spiralis. Tequinella spiralis es un organismo unicelular, ¿sí? Pero no es un organismo eh, intracelular, el cual utiliza las células para poder sobrevivir, se mete en ellas y genera mucho estrés en las células que están alrededor, ¿sí? Aquí lo que están observando es que están inoculando tejido de melanoma con estas células de Tequinella spiralis con la intención de inducir necrosis en estos tumores. Aquí se está observando la posibilidad de utilizar esta capacidad que tiene Tequinella spiralis de producir necrosis en tejidos para precisamente atacar un tumor. Otro ejemplo de daño tejido es la necrosis lítica. La necrosis lítica se da principalmente por la producción de enzimas por parte de los parásitos, ¿sí? Esto principalmente lo vamos a ver con parásitos, por ejemplo, como los protozoarios, Entamoeba stolíptica, Acantamueva, Palantidium coli, ¿sí? Naegleria. Son parásitos que generan mucho daño por la producción de diferentes enzimas. En el caso de Entamoeba stolítica, este proceso de daño tejido genera algo que se llaman lesiones o úlceras en matraz, que es lo que están viendo ustedes aquí en la imagen. Aquí esta parte corresponde a las microvenosidades del intestino, ¿sí? Corresponde, bueno, al lumen intestinal. Y esta parte de aquí, esta, corresponde literalmente a lo que es la úlcera. Se fijan, tiene una forma como redonda hacia el interior. Estas úlceras corresponden a la producción de citocina, perdón, de enzimas por parte de la entamoeba estolítica, que están siendo liberadas en el tejido, destruyéndolo, disgregándolo. Y obviamente, entre más se va disgregando el tejido, va ingresando la entamoeba estolítica para seguir alimentándose de este tejido que está siendo destruido. Otro ejemplo también de daño tejido es el trauma o lesión. Esto es muy común para algunos parásitos. Por ejemplo, para el anquilostoma duodenale y en el americanos. Esos parásitos, cuando ingresan en el intestino, se alimentan de sangre. Y para poder obtener esa sangre, tienen que literalmente hacer cortes en el intestino. Tienen que literalmente hacer ligeros cortes. De hecho, la boca de esos animales, lo que corresponde a la boca de anquilostoma duodenale y americanos, estos bichos tienen dientes, ¿sí? Que le permiten hacer incisiones, hacer cortes en nuestro tejido. Entonces, estos animales, estos parásitos, lo que hacen es que a veces generan hemorragias, ¿sí? En la imagen ustedes están observando, ¿sí?
erupciones en la mucosa del cuerpo gástrico dadas por este tipo de parásitos. De hecho, si alcanzan a observar, en las imágenes se observa los parásitos. Aquí están los parásitos pegados a la mucosa duodenal y aquí, si se fijan, se alcanza a observar una hemorragia causada por estos mismos parásitos, porque como les comenté se alimentan de sangre. Otro efecto importante de una parasitosis en un hospedero son las reacciones inflamatorias. Eh, Cuando los parásitos se alojan en un tejido y se quedan en ese tejido por mucho tiempo, provocan una reacción inflamatoria crónica. ¿Qué es lo que sucede con una reacción inflamatoria crónica? Que si esta reacción inflamatoria crónica está ocurriendo específicamente en un órgano, ¿sí? Cuando el cuerpo intenta limitar la infección, empieza a infiltrar en el sitio donde está el parásito células del sistema inmune. El problema es que estas células que se infiltran empiezan a atacar al parásito, pero empiezan a destruir el tejido del órgano donde se está alojando este parásito. Lo que se hace es que se puede formar un granuloma, ¿sí? Se puede formar un granuloma. Un ejemplo que están viendo aquí es la aparición de granulomas, ¿sí? Por la infección con Schistosoma japonicum. Este parásito, algunos de sus huevecillos llegan hacia el intestino, sí, perdón, hacia el hígado, y el cuerpo al intentar destruirlos, ¿sí? Al intentar deshacerse de este parásito, genera sus granulomas. ¿Qué es lo que sucede en el granuloma? Llegan, se infiltran las células, intentan destruir al parásito, ¿sí? Y como no pueden destruirlo, se empiezan a acumular cada vez más células y se empiezan a producir más citocinas y más daño hacia el tejido. Llega un punto en que son tantas células, ¿sí? Que no pueden destruir el parásito, que se empieza a formar una cápsula alrededor del parásito. Esa cápsula en un principio es de fibrina y posteriormente se empieza a calcificar y lo que hace es literalmente confinar al parásito en una región del tejido de ese órgano, en este caso el hígado. El problema es que esa parte donde está confinado el parásito ya no es funcional. Significa que en cada lugar donde se haya alojado el parásito dentro del hígado, pierde ese segmento de tejido funcional para el hígado completo. Y entonces el hígado cada vez tiene menos posibilidades de ejercer sus actividades. Ahora, muchas veces no solamente es la formación de granulomas, sino también la formación de fibrosis. En este caso, recuerden que la reacción inflamatoria realmente es un proceso benigno para el cuerpo, siempre y cuando se lleve a cabo en un tiempo limitado. Nos sirve esta reacción inflamatoria para regenerar los tejidos, ¿sí? ¿Qué sucede cuando esta reacción inflamatoria se lleva por un tiempo muy prolongado? Bueno, pues el tejido en vez de repararse de manera correcta, se repara de una manera en la cual deja cicatrices dentro de la parte funcional del órgano. Lo que hace es que ese tejido que está cicatrizado no es funcional, si no puede ejercer su función y pues no hay, bueno, se pierde ese segmento, ¿sí? El tejido se intentó reparar, pero no se reparó con el tejido adecuado, con el tejido que genera funcionalidad al órgano, sino que se puso un tejido de sostén y eso va a hacer que pierda actividad el órgano. Ahora, hay bichos, hay parásitos que causan neoplasias. Esto es literalmente algo muy atípico, pero puede ocurrir. Las neoplasias son tumoraciones, son literalmente células que no corresponden a ese órgano o a ese tejido. Son células completamente diferentes. Y estas tumoraciones, estas neoplasias pueden ser benignas o malignas. Benignas si se quedan encapsuladas o se quedan en ese mismo sitio. Y malignas cuando empiezan a esparcirse fuera del tejido en el cual se originaron. Ahora, ¿qué parásitos pueden provocar neoplasias? Tenemos el esquistosoma hematobium, el cual, el esquistosoma hematobium, los huevecillos de este esquistosoma hematobium regularmente atraviesan la pared de la vejiga para poder salir con la orina. El hecho de que este parásito esté constantemente
intentando salir el huevecillo a través de la orina, sí, a través de la pared de la vejiga para salir por la orina, hace que se vea eh, muy estimulado la pared de la vejiga, ¿sí? Y esto puede conllevar a la producción, a la aparición de una neoplasia. Algo también ocurre, algo muy parecido con Clorurquis sinensis. El Clorurquis sinensis, este parásito, es un tremátodo, es una duela, ¿sí? Y este bichito se coloca específicamente en los conductos biliares, ¿sí? Y tiene este mismo efecto. La infección crónica con este parásito provoca que se forme un carcinoma. En la parte superior, ¿sí? Esto, lo que están viendo aquí, es un huevecillo de esquizoma hematobium. Y aquí en la parte de abajo están viendo lo que es la imagen correspondiente a Clorurquis sinensis. Bueno, jóvenes, esto es la última parte que corresponde a la introducción a la parasitología. En el video va a aparecer como introducción a la parasitología 2. Solo es la última parte que nos faltaba. Fijan, es un pequeño fragmento únicamente, pero es para terminar la clase. Espero que les sirva para el día de mañana, para los que quieran verlo. Bueno, jóvenes, saludos a todos. Nos vemos pronto. Hasta luego.